Bueno, muchas gracias Willy por la presentación. A partir de este momento vamos a dar inicio al espacio de preguntas y respuestas. Ya nos han llegado algunas, pero recuerden que pueden enviarnos todas las preguntas que tengan a través de Twitter con el hashtag CypressBellatrix o también lo pueden hacer a través de la sección de QIA que ven en Zoom en la parte inferior de su pantalla. A todas aquellas personas que nos están preguntando por la grabación, les recordamos que la pueden volver a ver y también pueden ver otros seminarios más suscribiéndose gratis a nuestro canal de YouTube, Bellatrix Software. Y de igual manera lo vamos a enviar al correo de la presentación. Bueno, ahora sí, vamos a revisar algunas de las preguntas. Entonces, la primera pregunta que nos llegó de Jorge, ¿qué diferencia hay entre usar NPM y NPX para ejecutar Cypress? Perdón. Ok, la diferencia que hay entre NPM y NPX, sí. Bueno, en realidad no hay diferencia más que simplemente la cantidad de palabras que escribes, ¿no? Podríamos utilizar NPM directamente o podríamos usar el sufijo de NPX. En realidad no hay ninguna diferencia. Perfecto, vamos con otra pregunta. ¿Qué se puede hacer en caso de que no tenga que mapear y hacer clic en un elemento que tenga overflow? Hide the noise play none. Bueno, si nosotros tenemos que hacer un clic en un elemento que está explícitamente hidden, ¿no es cierto? O display none, yo diría de que ahí habría que entender por qué es que primero tiene ese tipo de atributos. Podemos forzar el clic en elementos que son hidden o que son none. Hay un atributo que se llama forced true, o sea, que podríamos ponerlo eso a true, por defecto está en false, pero digamos, eso es lo que podríamos hacer. Pero va a depender. Hay incluso situaciones en las cuales tenemos que lidiar con Shadow DOMs, en los cuales Cypress, digamos, out of the box no va a poder controlar o interactuar con los elementos. Hay otro paquete de NPM que nos permite interactuar en Shadow DOMs y Cypress, pero hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. Usualmente esto lo he visto más en herramientas como Storybook y que hacen un Shadow DOM. Incluso en React he tenido situaciones parecidas, pero digamos, Cypress sí provee un módulo que nos permite, digamos, solucionar ese tipo de problemas. Perfecto. Otra pregunta que nos llega es, ¿Cypress soporta Parallel Execution? Sí, sí soporta Parallel Execution. Nosotros podríamos definir esas capacidades dentro del Cypress.json, que es el archivo de configuración de Cypress. Pero como vuelvo a repetir, en la solución que hemos mostrado hay dos niveles de paralelismo. Estaría bueno aclarar eso. Y lo que a nosotros nos ha resultado mejor es justamente ese doble nivel de paralelismo. Perfecto. Otra pregunta que nos llega, ¿qué patrones de diseño recomendarías para construir un framework con Cypress? En realidad va a depender muchísimo de la cantidad de pruebas que uno vaya a escribir, va a depender de la complejidad del proyecto. Usualmente Cypress no alienta a la gente a utilizar page objects, por ejemplo. Alienta a utilizar commands o application actions. Sin embargo, yo he utilizado Cypress utilizando page objects y utilizando incluso BDD. Hay un preprocesador para Cucumber. Así que en realidad va a depender muchísimo de la complejidad. Si es una aplicación que no es compleja a nivel de UI, no le vería el uso de los page objects, pero si digamos hay una necesidad por tener un repositorio de elementos, si hay una necesidad de tener pruebas vastas y mucha gente además trabajando sobre el mismo proyecto en pruebas, pues sí recomendaría ese tipo de patrones eh, como el que estamos hablando, ¿no? Sí, básicamente eso. Perfecto. Vamos a hacer una pausa para que contesten el poll que acabamos de lanzar. Lo pueden ver cada uno en su pantalla. También les queremos contar que lanzamos una hackathon junto con Globant para toda Latinoamérica, donde pueden desarrollar su idea innovadora en 2 días, el 30 de mayo y el 31 de mayo. Los esperamos. Vamos a seguir con la siguiente. ¿Cómo muestran los nombres de los patrones en el IDE? De los parámetros. Em, ¿Cómo muestras los nombres de los parámetros en el IDE? No entiendo bien esa pregunta. Quizás por ahí la podrías refrasear.
Creo que no sé quién la escribió, Leonardo Galante. Perfecto. Si quieres, sigamos con la siguiente. Vi que se Ujú. mostró uso de ID, class y expats en armar el locator. ¿Es posible también realizarlo por CSS? De hecho, por defecto se utilizan CSS locators en Cypress. Podríamos utilizar IDs, class, expats y CSS locators absolutamente. Cypress soporta UI Automation. En No. caso es posible, también soporta Headless UI Browser. Soporta Headless Browser en Chrome, Electron, Firefox y Edge, pero no soporta para Internet Explorer. Creo que ya no hay ningún framework moderno de desarrollo de aplicaciones web que soporte Internet Explorer. Cypress, por lo que tengo entendido, se puede aplicar a las aplicaciones web como servicios REST. Se puede aplicar a SOAP. Sí, sí, se podría aplicar a SOAP. Entiendo que sí se podría, no lo he utilizado, pero digamos, Cypress está hecho exclusivamente para hacer pruebas sobre interfaces gráficas, ¿no? Si quisiéramos escribir pruebas de servicios, etcétera, yo recomendaría otro tipo de herramientas. Perfecto. Tengo entendido que CI Server y CI Route se usan más para moquear calls a la API. Para el Ujú. ejemplo que diste, ¿no es mejor usar CI Request directamente? No, porque lo que yo quiero moquear no es el request, lo que yo quiero moquear es el response. No quiero, nuevamente, como decía, no quiero pegarle directamente el servicio, ¿ok? Podría básicamente moquear el body del response que estoy recibiendo y finalmente hacer con eso lo que quiera y ya está. El tema ahí es básicamente qué ganamos al momento de no interactuar con el backend. Em, Podríamos utilizar el CI request también. Hay situaciones en las que podríamos utilizar CI request, pero digamos, para ejemplos prácticos de esta presentación, response era una mejor opción. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen llegar. En mi trabajo tengo que testear una web app en donde los ID y class también cambian constantemente con cada refresh y no puedo testearles correctamente. ¿Cómo se puede solucionar? Em, Bien, cambian constantemente con cada refresh. Bueno, en realidad, si los IDs cambian constantemente con cada refresh, pues no hay nada que puedas hacer. Yo me imagino que son páginas dinámicas y esos IDs son elementos de tablas o de listas que van cambiando dinámicamente, ¿no? No como en el ejemplo que vimos que son cajas de texto o botones que son estáticas en las páginas. En ese caso, lo que yo recomiendo es básicamente escribir expats relativos o CSS locators relativos, o CSS selectors relativos. Va a depender de eso. La primera opción para mí siempre es tratar de convenir con los desarrolladores en tener una convención para los nombres y cómo llevamos a las cosas dentro del DOM. Pero digamos, si es que es algo muy dinámico y que ni ellos mismos lo van a poder controlar, pues vamos a tener que tratar de encontrar esos elementos en base a algún otro elemento referente que sí tenga un ID y luego tratar de utilizar funciones de CSS o de expat que nos permitan encontrar el elemento de una manera más dinámica. Bueno, vamos a ir con las últimas preguntas. Han hecho bastantes, entonces si tienen algunas preguntas que igual les queda la inquietud, en los videos que vamos a subir en YouTube las pueden dejar y Willy nos va a colaborar respondiendo sus preguntas. Bueno, la siguiente sería, ¿Cypress se puede integrar para el deploy con Jenkins? Sí, tiene también no lo he utilizado, pero tengo entendido que sí hay una especie de plugin de Jenkins para Cypress. Em, pero bueno, es lo que sé. Perfecto. ¿Cypress puede capturar valores de un CAPTCHA? Eh, Mentiría si dijera de que lo he utilizado. He leído en algún blog que es posible hacer eso. No podría darte mayor referencia sobre ese respecto. Perfecto. ¿Qué tanto se puede hacer pruebas con dispositivos reales? Con dispositivos reales. Bueno,
En base a todo lo que hemos mostrado, no son dispositivos reales, usualmente son contenedores o máquinas virtuales las que se utilizan para las pruebas. No estoy al tanto y no he escuchado aún a ningún cloud provider que integre Cypress por la misma naturaleza de Cypress. Eh, Así que de momento creo que eso no estaría en el roadmap de Cypress. De hecho, este tema de cross-browser testing es algo que han agregado recién. Eh, Fíjense de que Firefox aún está en beta y todavía no hay soporte para Safari. Hasta hace unos meses solamente soportaba Chrome. Entonces, ligeramente están entrando a la esfera de cross-browser testing y todas las variantes que existen por ahí, pero de momento yo diría que no. Perfecto. Nos pregunta Santiago, ¿consideras que es recomendable tener el código de Cypress junto con el código de la app en el mismo repositorio? Absolutamente. Yo creo que esa es una de las cosas que más conviene al momento de utilizar Cypress, ¿no? La cohesión entre el código de las pruebas y el código de la aplicación y lo que ganas con esto al momento de utilizar stubs, al momento de utilizar Spice, clocks, etcétera. Ese tipo de cosas nos dan muchísima más herramientas al momento de diseñar las pruebas que con cualquier otra herramienta en el mercado como Selenium o los derivados de esta. Que evidentemente no tenemos y siempre caemos en lo mismo. Entonces, la idea de Cypress es que al momento de tener esta cohesión, los tests son menos flaky, son menos débiles, son mucho más robustos y el grado de confianza por efecto aumenta. Perfecto. Una pregunta respecto al stub. Cuando haces stub en una request, ¿el frontend responde normalmente como lo haría con una respuesta verdadera del server? Sí, responde lo que tú le digas que responda, ¿no? Lo que tú le digas que responda en el response, tal cual lo vimos en el ejemplo. Tendríamos que tener entendido cuál es el formato del response para que la aplicación finalmente pueda utilizarlo y no se rompa por ningún lado. Bueno, Luis Alberto nos pregunta, con respecto a la programación del Git, ¿tuvo que crearse un usuario o solo creó un repositorio? Eh, me imagino que, Luis, te refieres digamos, a la configuración en GitHub. Em, Necesitas tener una cuenta en GitHub, no tiene que ser, digamos, premium o de alguna organización que la pague, puede ser gratuita. Puedes crearte una cuenta en CircleCI, hay cuentas gratuitas también, donde no te dan paralelismo, te dan solamente una máquina, así que lo que hicimos no lo puedes hacer. Lo puedes hacer sí, si lo corres de manera secuencial, dicho sea de paso. Entonces creas una cuenta en GitHub y cuando creas la cuenta en CircleCI, lo que haces básicamente es asociar tu cuenta de GitHub a CircleCI y te va a preguntar a qué organización quieres linkear esa conexión. Y bueno, tú eliges a la que necesites y vas agregando los proyectos, los repositorios que tengas en esa organización. Y es a partir de ahí donde todo funciona sin ningún problema. Perfecto. Vamos a ir con las últimas dos preguntas. ¿Qué Ujú. cosa crees que le falta a Cypress o que deberíamos tener en cuenta a la hora de utilizar Cypress? Viniendo de utilizar Selenium o Protractor, por ejemplo. Muy buena pregunta, de hecho. Digamos, hay toda una corriente de gente que está acostumbrada a utilizar herramientas como Selenium y cuando escribimos pruebas en Selenium es todo otro mundo. La idea de Cypress es simplificar un poco toda esa necesidad, digamos, de crear paychecks o de crear DSLs adicionales que nos permitan hacer una u otra cosa. Em, yo diría que como recomendación es, primero, si vamos a utilizar Cypress o si van a empezar a utilizar Cypress, es bueno que conozcan la tecnología en la cual la aplicación web que están probando está desarrollada. Si es Angular, si es React, si es Vue. Es bueno porque eso les va a dar a ustedes, digamos, herramientas para poder diseñar las pruebas de una manera más eficiente. Y dado de que hay una cohesión, es muy importante que sepan, digamos, cuáles son las entidades que se manejan, cómo podríamos eh, eh, moquear, saber cuáles son los responses que se utilizan, cuáles son los endpoints, todas esas cosas es muy importante saberlo. Em, Creo que adicionalmente diría que lo que podría mejorar Cypress es justamente en esta opción que les da a los que venimos de Selenium en términos de cross-browser testing, todavía no está sólido en ese respecto. Eh, yo creo que el objetivo de Cypress o el diseño de Cypress está básicamente para poder hacer un shift left, super left,
no intenta ser una herramienta que corre en entornos desplegados, aunque podríamos usarlo, ¿no? Entonces, yo diría de que no es cuestión de desechar Selenium y utilizar Cypress, es básicamente encontrar ese equilibrio entre en qué momentos utilizo Cypress, en qué momento utilizo Selenium, el desarrollo o ejecuto esas pruebas. Perfecto. Carlos nos pregunta, ¿Cypress es compatible con Bitbucket y TeamCity? Entiendo que sí, con Bitbucket totalmente. En realidad no es que Cypress tenga digamos, compatibilidad con GitHub o repositorios, es más que nada la compatibilidad con CI servers. Con TeamCity entiendo que sí tiene integración. Bueno, hemos llegado al final de este seminario web. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron. Espero que este tema les haya sido útil a todos ustedes. Y también muchas gracias nuevamente a ti, Willy, y nos despedimos hasta el próximo seminario de Bellatrix. Hasta pronto, que tengan un buen día.